digamos, en esta zona. Nosotros, por parte de la señora Navarro, estamos colegiados en el distrito quinto. Tuvieron una charla de responsabilidad profesional y el tema de la violencia en el medio ambiente sanitario, ¿no? Yo le preguntaba a los doctores, no sé, si eso era una cosa reciente, porque se ha dado difusión recientemente, las agresiones que vienen sufriendo los médicos, las agresiones que vienen sufriendo los enfermeras, los hospitales, por parte de gente, de personas, de que, claro, llega un paciente, no lo tienen rápido, ya vienen las agresiones, llega un paciente fallecido y quieren que lo hagan resucitar, y hay cosas que se puede y no se puede hacer, ¿no? Vos tuviste una charla, ¿qué le generó esta charla? ¿Qué panorama te brindó, por ejemplo? Es decir, me dejó algo en mente que lo vamos a poner en práctica, ¿no? Porque... Sí, yo creo que un encuentro de este tipo es muy positivo en nuestro trabajo, porque hay temas que se tocaron que uno a veces no se da el tiempo de poder ponerse a analizar, a pensarlos, a replantearlos, y es un espacio donde, si bien nos instruyeron sobre muchos temas médico-legales que tenemos que tener en cuenta nosotros en el momento de trabajar, también es muy difícil para nosotros, en la vorágine del trabajo de todo el día, tomarnos un tiempo como para poner a analizar los temas que realmente por ahí uno no los está teniendo en cuenta en la forma cotidiana. Primero tuvimos una charla sobre bioética y las resoluciones a veces en las que los médicos nos vemos involucrados en tomar con respecto a decisiones o la vida de los pacientes, o en diferentes contextos del momento de la vida que tenemos que afrontar como profesionales para con el paciente situaciones difíciles, de cómo conformar un comité de bioética, que se dejó planteada la oportunidad como para que nuestro sector de salud pudiera conformarlo con diferentes efectores, o sea, con también diferentes partes del equipo de salud. Después se nos dio una charla con otra licenciada sobre a veces los errores que cometemos los médicos cuando confeccionamos las historias clínicas por la falta de tiempo, o porque estamos apurados, porque la demanda de los pacientes es quizás mucha, o porque tenemos que hacer diferentes tareas en el mismo momento y queremos cumplir un poco con todo, y eso por ahí nos descuida de no poder hacer algo tan importante como es el registro escrito de nuestro trabajo, que es fundamental. A nosotros, cuando nos forman en la carrera, así como te enseñan todo lo que dicen los libros, y te enseñan en las prácticas cómo palpar a un paciente, cómo poder hacer un buen examen la físico, realidad es otra. Nosotros tenemos que saber que parte de nuestro trabajo es el registro escrito, y el registro escrito tiene distintas normativas, y a veces por cuestiones de tiempo uno no se puede dar todo el tiempo que necesita para hacerlo como corresponde, y eso muchas veces nos pueden traer ciertos problemas que a la larga pueden ser dolores de cabeza, y eso es lo que nos explicaba esta gente, que son los que se dedican a velar para que los médicos no hagamos las cosas como no deben ser, y que está bueno porque cada tanto que nos refresquen un poco la memoria de cómo hacer las cosas bien. Los tiempos van cambiando, por supuesto, y uno cuando está en la formación hospitalaria tenés un jefe de área que te está revisando continuamente las historias clínicas, que te está revisando continuamente cómo lo hiciste, que te está encima si lo pusiste o no pusiste los datos. Entonces uno en la etapa de formación tiene eso. Después, con el trabajo de todos los días, a veces uno se ve superado por otras cosas, y las necesidades de la gente a veces son cada vez más, y entonces uno deja quizás de hacer lo que corresponde, no por mala voluntad, sino porque quizás necesitas dedicarle el tiempo a otras cosas. La demanda es diferente. Sí, perdón, yo digo lo siguiente, que nos ha pasado a todos que seguimos una carrera, ¿no? Una cosa es la teoría con prácticas, y otra es llevar
todo a la práctica. Todo, claro. ¿Me entendés? O sea, la teoría con práctica te marcan un modelo y vos seguís ese modelo. Pero resulta que cuando vas a la práctica en sí, te encontrás que ese modelo difiere para un lado, difiere para el otro. Entonces, muchas veces, como vos decías, no te da el tiempo suficiente para decir, no, pero voy a hacerlo como corresponde. Sí, es así. por supuesto que en nuestro trabajo uno tiene normas que tiene que cumplir y pautas que en las que uno no debe irse, pero que es cierto que, bueno, a veces en el trabajo uno se ve un poquito superado por algunas situaciones, por ahí por la cantidad de pacientes que puede llegar a ver, por por lo complicado por ahí del caso a solucionar. Por ahí puedes tener una entrevista, una consulta de 15 minutos y hay situaciones que con un paciente le tenés que dedicar 45 minutos o una hora según la problemática que tiene cada uno. Después de que uno termina de hacer todo el trabajo, todo eso hay que volcarlo debidamente en la historia clínica, y a eso es también una de las partes importantes que se hablaron en la charla, o sea, desde el aspecto médico-jurídico. O sea que sí fue instructiva, interesante. Sí, muy ¿no? interesante, porque aparte dentro de ellos había también un abogado que trabaja también en el círculo médico, perdón, en el círculo no, en el colegio médico, y es muy importante y muy instructivo porque uno como trabajador hay cosas que siempre lo va a hacer de buena voluntad, pero y muchas veces puede entrar en la mala praxis, como dicen comúnmente, o en errores que... Claro, a veces en errores involuntarios. Obviamente que en nuestra profesión nadie va a querer perjudicar o causar Por supuesto que no. una situación de injusticia o de perjuicio hacia un paciente, pero hay cosas importantes que siempre está bueno refrescarlas, y este tipo de charlas creo que son interesantes a ese nivel. Yo le decía, ella me dijo que no, viste, la doctora, en el sentido, digo, pero ahora se ha puesto más en evidencia la violencia, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque por los ataques constantes a hospitales, o bien se dio a difundir más, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros llegamos al hospital, queremos que el médico nos atienda de inmediato, y queremos que ese médico nos siga todo el proceso durante... Y juntamente con tu llegada, hay 10 o 15 llegadas más también. Seguro. Y todos exigen el mismo trato. Sí, seguro. Y muchas veces los médicos no alcanzan. No, seguro. ¿Entendés? Más en hospitales chicos. En hospitales pequeños, como nos pasa acá. Claro. Obviamente nosotros acá tenemos un hospital que es para una población como la que tenemos, donde tenemos una guardia donde hay 2 profesionales de guardia, donde puede pasar de que uno de los profesionales de guardia esté atendiendo en la guardia y el otro esté, por ejemplo, en una derivación, como pasa muchísimas veces, o que esté con un paciente complicado trabajando adentro de la sala, y la demanda de la guardia muchas veces te puede sobrepasar. En los hospitales grandes del conurbano también lo he vivido, y obviamente hay situaciones en las que también te desbordan, aunque seamos un montón de médicos clínicos trabajando, como por ahí me pasaba en el hospital de Quilmes, que éramos 19 médicos de guardia, de los cuales había de todo tipo de especialidades y colores, sí. Y sin embargo también la guardia te desbordaba porque teníamos casi 500 consultas al día por guardia. ¿En Navarra te ha tocado así casos de violencia, no física? De violencia, sí, porque la violencia no solamente física, la violencia verbal muchas veces está al orden del día, y a veces las personas tienen diferentes problemáticas que quizás son emergentes en un lugar, como puede pasar en un centro de salud. Me ha pasado con adolescentes que por ahí llegaron a la unidad sanitaria y le faltaban el respeto a las enfermeras. Cuando fueron a sacar el turno, las enfermeras les explicaban debidamente que por ser menores de edad tenían que concurrir con un adulto responsable, que porque ellos querían hacerse por ahí una ficha para los torneos de deportes. Entonces, como todo menor de edad debe concurrir con un adulto responsable, se le explicaba
que para sacar el turno por favor concurriera con un adulto responsable para poder ser Y ahí revisado. se generaba la problemática. Y ahí a las pobres chicas las insultaron, pasaron un momento feo, tuvieron que aguantarse una situación violenta, o en otras circunstancias, me acuerdo que en época de plena gripe A, también teníamos 40 y pico de consultas por tarde en los centros de atención primaria, y un hombre llegó en el momento que ya habíamos terminado, estábamos cerrando, y se ofendió y se puso a gritarle a las chicas y empezó también por ahí a faltarle el respeto a las compañeras, y bueno, tuve que salir a hablar con él, calmarlo, decirle que se lo iba a atender. Pero bueno, a veces tenemos que tratar de todos tranquilizarnos y entender de que ninguna falta de respeto conduce a nada. ¿Vos trabajás en el hospital o seguís trabajando en las periferias, las áreas En periféricas? los dos lugares. En los lugares. En los dos lugares. En el hospital estoy afectada a la parte de consultorios externos los lunes y los viernes. Y en las unidades sanitarias trabajo en el barrio 05, en el barrio Marín ahora me notificaron que voy a empezar a trabajar los días jueves por la tarde, y en la sala Pietranera, que está frente a la escuela 21, ahí también trabajo por la tarde. Y después hay un día en la semana que lo tengo que dedicar a trabajar en Sol de Mayo y La Blanqueada. O sea que es bastante movida, ¿no? La semana es movidita. Semana movidita. Sí. ¿Cómo están hoy? ¿Trabajando cómodo, bien, con todos los elementos? ¿Hay carencias, como en todos lados? Mira, nosotros hemos tenido hace poco una situación que no es típica, que fue la situación de la inundación, donde fue una situación que fue muy conmovedora para todos los sectores de trabajo del municipio, que iba a tener un trabajo durante la emergencia y un trabajo posterior a la emergencia. Por la secuela que por las secuelas que podía llegar a dejar. Gracias a Dios, o sea, cuando terminó la situación de la emergencia y de a poco se fue normalizando la situación, todavía estamos en una situación, como quien dice, de vigilancia de casos, a ver si aparece algún caso sospechoso de dengue, a ver cuántas gastroenteritis pueden aparecer, a ver qué casos pueden llegar a aparecer de picaduras de insectos o de algún otro tipo de animal que hubiera sido fuera de la zona, porque el agua trae también a veces animales que no son autóctonos. Hasta ahora estamos con registros dentro de los parámetros normales para la época, afecciones respiratorias que por ahí tienen mucho que ver con estos cambios tan bruscos que hay de tiempo, que nos vamos a tener que ir acostumbrando, porque por lo que nos dicen los especialistas en la parte de meteorología, vamos a tener veranos por ahí fuertes, inviernos que van a ser cada vez más cortos, y veranos con etapas de mucha lluvia y con cambios de temperatura, así que bruscas, y esta persona que te perjudica. Exactamente. Y después el tema de que justo en esta etapa del año es donde casi en todos lados, donde uno va a veces a trabajar, o en las oficinas públicas, o en el banco, o en los lugares a donde uno entra y sale, están los aires acondicionados. En los autos es muy frecuente el uso del aire acondicionado. Y así queda como yo. Exactamente. Entonces, en un lugar de trabajo, habitualmente el aire se suele poner mucho más bajo de lo que se debe poner. Lo ideal es ponerlo a una temperatura de 23 o 24 grados, porque el aire acondicionado enfría y saca humedad del ambiente. Y eso repercute en las mucosas respiratorias. Claro, y eso es lo que te perjudica. Y después cuando tomas contacto con el medio ambiente del exterior, los cambios son muy bruscos. Vos hablabas de dengue, hablabas de enterocolitis, hablabas de picaduras por ahí de algún insecto que no era autóctono de acá de la zona. ¿Tuvieron algunos casos? No, bueno, hasta ahora que yo, dentro de mi ámbito de trabajo, en el cual comparto también espacio con otros compañeros, no tengo notificación. Y si ¿Que haya dejado secuelas Claro, obviamente que casos de gastroenteritis sí hemos tenido,
Bueno, pero a veces durante la no está inundado, igual tenés, claro, ¿no? sí, es porque en esta época también empieza el uso de las piletas, la mal higiene y conservación del agua de las piletas donde van los chicos, entonces también es normal por esta etapa del año y por las generalmente son rotavirus los que producen este tipo de problemas, o por contaminación de los alimentos que no guardan una buena cadena de frío, que también es habitual. ¿Cuáles son y ya que entramos en este tema, cuáles son las enfermedades características, por ejemplo, de esta temporada? Ya se llega el verano, como vos decís, ¿cuáles son las enfermedades o los casos que te pueden presentar? Y que la gente dice, mira vos. Hemos tenido muchos casos en estos días de mucho calor abrupto, muchos casos de hipotensión, de cefaleas, personas que llegaban con síntomas variados y eran por trastornos de la tensión arterial, porque tenían la presión arterial muy baja. Generalmente habían sido personas que habían estado expuestas mucho tiempo al calor, a andar en la calle en horarios por ahí un poco inapropiados. Los dolores de cabeza se producen por alta o baja presión también. Sí. Generalmente una cefalea de un dolor de cabeza profundo por una hipertensión, o sea, por un aumento de presión arterial, es un dolor de cabeza sostenido en la zona de la nuca, que le da a uno una sensación como de mareo, de inestabilidad. Eso es por hipertensión. Sí. Y por hipotensión uno puede sentir una sensación también de dolor de cabeza, pero ya la parte frontal. Pero generalmente no es a nivel tanto occipital, sino frontal. Sí. Aparte, con el solo hecho de tomarle la presión, enseguida ya te das cuenta. La causa de la cefalea siempre hay que tomar la presión. Sí. Así que uno ya no, pero es bueno saberlo, sí, bueno, me duele la nuca, como decimos comúnmente, o tomarte la presión porque seguro puede estar para arriba, ¿no? Aparte también es importante que en ciertas épocas del año la gente vaya, concurra, se haga los chequeos, por eso uno dice hacer los chequeos anuales dos veces, por ahí cada 6 meses hacerse un chequeo, porque las personas que toman determinada medicación pueden llegar a variar según las estaciones del año, la cantidad de medicamentos que pueden llegar a necesitar o el tipo de medicamentos que están utilizando. Entonces, también por el tipo de alimentación que hay que recibir. Durante el verano estamos recomendando también mucho el tema de la hidratación, porque ante los golpes de calor, la deshidratación, más en los niños y en los ancianos, para prevenir eso. Entonces, o sea que sin tener sed, consumir bastante agua. Totalmente. El organismo es una máquina, y para que una máquina funcione bien necesitas que el combustible ingrese. El combustible de nuestras células, el 70% de nuestras células es agua. Entonces, si no tomamos líquido, porque a veces tomo agua, pero es que no tengo sed, no tengo... Sí, la gente es muy común que te diga, no tomo agua, tomo mate, tomo un té, pero no tomo agua. Entonces yo le digo, vamos a hacer una cosa, hacé la prueba, ponete una botellita grande de agua en la heladera y tómatelo como si fuera un compromiso de que tenés que tomarte 2 litros, 2 litros y medio de agua en el día, y después cuando nos veamos me contás cómo te sentís, a ver si te sentís mejor o no. Claro. Y muchas veces el hecho de modificar hábitos hace que la gente tenga que consumir menos medicación. Por eso hacemos un consultorio los días lunes en la sala Pietranera con la nutricionista, que hacemos nutrición con clínica general, donde la idea es poder tratar los problemas de salud desde la visión desde la medicina general junto con la nutrición. Y estamos siguiendo en muchos casos con Rocío García, con la licenciada García, donde vemos que implementando cambios en los hábitos, tanto alimenticios, nutricionales fundamentales, en diferentes enfermedades, podemos empezar a bajar las dosis de los medicamentos, beneficiando absolutamente al paciente, claro, con solo el hecho de estar cambiando ciertos hábitos y crear básicamente una alimentación sana. La alimentación sana. de esta época juega un papel principal. Importante, sí. O sea que no hay que abusar de muchas cosas, de
las grasas, exactamente. Los fritos. Sí, sí, sí. Uno trata en lo posible de recomendar a la gente que en esta época donde empiezan las temperaturas más altas, consuma abundante cantidad de líquidos, frutas, lavar bien las frutas, las verduras, lavar hoja por hoja. Si el agua no es segura de la casa donde viven, pueden pasar por los centros de salud donde están las pastillitas para potabilizar el agua, que ahí les explicamos cómo se potabiliza el agua. Si es que sale agua turbia del pozo, de la canilla o de donde sea, nosotros les explicamos cómo es el proceso para potabilizar el agua, le damos el frasquito con las pastillas. Y después consumir muchas frutas, verduras, líquidos durante el día, evitar las comidas pesadas. Aflojar el guiso, el mondongo, claro, ya no da muchas ganas. Guiso poroto. Sí, ya por suerte bueno, ya no le dan muchas ganas de comer No. comidas tan pesadas, pero bueno, si hay una situación especial, tratar de guardarlo para una situación especial, sobre todo en los chicos. A veces nos encontramos con en adolescentes que tienen problemas de dislipemia, o sea que tienen mucha grasa, concentración de colesterol en sangre. Y es por los hábitos alimenticios. Y ahora se da más en los jovencitos, los chicos, sí, estamos de tener colesterol. Sí, sí. Es por los hábitos alimenticios, totalmente. La comida chatarra que se dice exactamente. Sí. Y por la última pregunta que te hago, ¿vos tiene relación con las piletas? Porque vos dijiste que la pileta también genera... Sí. Con respecto al uso en esta época del tema de las piletas, tanto en los hogares o como en algunos lugares donde existen los clubes, en lugares donde son piletas normatizadas por una institución, ya hay una normativa de cómo se limpian, qué cantidad de cloro se debe poner por cada cantidad de agua que hay, se mide el pH del agua, pero generalmente en las piletas de los hogares no se hace un recambio de agua como debe ser, no se limpia la pileta como debe ser. Entonces los chicos cuando están durante esta época utilizando las piletas, es muy común que tengamos conjuntivitis, otitis media y problemas de gastroenteritis, las típicas que nos aparecen, que ocasiona y a veces lesiones en piel. Ha sido amplia, no te queremos tener más, pues sabemos que tenés que trabajar, pero muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Siempre es un gusto poder venir al programa tuyo o recibirlos en la salita. Y porque aparte sabemos que siempre el programa es muy visto en el interior. Tenemos que comprometerla, porque vos hablaste recién de la nutricionista. Tenemos que comprometerla. Para que venga la nutricionista conmigo. Venga un día acá. Sí, Rocío, no creo que vaya a tener ningún problema. Le va a gustar venir, seguro. Bueno, entonces seguro. la vamos a invitar también. Bueno. Gracias. Gracias, Cacho. Gracias. Vamos a ir a la primera pausa comercial y enseguida regresamos. Ahora podés compartir todas las carreras de caballo desde los hipódromos de La Plata, San Isidro, Palermo, en Agencia Hípica